Adolfo Pérez Esquivel. Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. Escultor, arquitecto y docente de arte, conocido por su trabajo en la promoción de la paz, la justicia social y los derechos humanos. Desde 1971 se convirtió en el portavoz latinoamericano de doctrinas inspiradas en las ideas de quienes influenciaron y moldearon visión y acción. Gandhi con su filosofía de no violencia. Martin Luther King, luchador por los derechos civiles. Helder Cámara, defensor de los oprimidos. 1966, en la consulta realizada en Montevideo bajo el eje temático La no violencia cristiana y la evolución latinoamericana, surgió una idea que se cristalizó 8 años después. No quiero hablar el video. No, es que no se quieren callar allá. Es que yo quiero ver el video y que vayan viendo para que se contextualice. ¿Puedo presentar? Listo. De arte. Desde 1971 se convirtió en el portavoz latinoamericano de doctrinas inspiradas en las ideas de quienes influenciaron y moldearon su visión y acción. Gandhi con su filosofía de no violencia. Martin Luther King, luchador por los derechos civiles. Helder Cámara, defensor de los oprimidos. 1966, en la reunión de consulta realizada en Montevideo bajo el eje temático La no violencia cristiana en la revolución latinoamericana, surgió una idea que se cristalizó 8 años después. 1974, en Medellín, se institucionaliza como Servicio Paz y Justicia en América Latina en el segundo encuentro continental, asumiendo su coordinación general Adolfo Pérez Esquivel. Recibió el primer Premio Nobel de la Paz en 1980 por su papel destacado en la defensa de los derechos humanos en América Latina. Su activismo se centró en denunciar la violación a los derechos humanos durante las dictaduras militares que ocurrieron en varios países desde América Latina en la década de 1970. Posteriormente, fue designado miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Durante su vida de activismo ha sido detenido, encarcelado y expulsado de algunos países. Agradecemos a Adolfo Pérez Esquivel por su valentía y dedicación a la causa de los derechos humanos. Seguiremos cada día inspirándonos en su ejemplo y su influencia en la defensa de los derechos humanos y la construcción de un mundo más justo. Gracias, Adolfo. Pues ya está. Envíale si quieres el enlace. Bueno,
para compartir una reflexión sobre mi continente y nuestra lucha. Quisiera agradecer la invitación que me fuera hecha para hablar en esta alta casa de estudios. Vengo como hombre de pueblo con humildad y firmeza a compartir con todos ustedes acerca de esa realidad que vivo y conozco. Al recibir el Premio Nobel de Paz, dije desde el primer momento que no lo asumía a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y muy especialmente en nombre de los pobres, de los más pequeños y necesitados, los indígenas, los campesinos, los obreros, los jóvenes y los miles de religiosos que trabajan en los lugares más inhóspitos de nuestro continente y de todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que trabajan y luchan por construir una sociedad libre de dominaciones. Quiero referirme a las angustias y esperanzas de nuestros pueblos latinoamericanos, no como político o técnico sobre los problemas sociales, sino como un hombre identificado con la causa de los pueblos en la lucha cotidiana, en la defensa de sus derechos y la afirmación de sus valores, y también que comparte sus esperanzas y su fe en la liberación integral. En las últimas décadas, las iglesias iniciaron un nuevo estilo de reflexión y accionar pastoral, de pensar la fe a partir de la interpretación del hermano que sufre, que es poseído del pobre. Son los rostros de nuestros obreros, campesinos, jóvenes, viejos, indígenas, niños, imágenes del rostro de nuestro Señor Jesucristo, el que nos cuestiona y nos llama al compromiso de amor a nuestros hermanos. Los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla, en Los Ángeles, en México, al abordar la realidad latinoamericana, pensaron desde esta perspectiva, asumiendo como iglesia un compromiso ineludible, la opción preferencial de los pobres. Adolfo Pérez Esquivel, de su discurso al recibir el Nobel de Paz en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 1980. Damos la más cordial bienvenida al primer gran foro internacional, reflexiones académicas y ecuménicas sobre los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por su trascendencia, rememoramos los 43 años de haber recibido el Nobel de Paz del presidente del Servicio Paz y Justicia en América Latina, Ser Pajal Adolfo Pérez Esquivel. Con complacencia registramos los 92 años de existencia de quien ha entregado su vida y obra a la promoción y defensa de Latinoamérica y el mundo. Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel. Presento al director ejecutivo del Colegio Nacional de Periodistas, CNP Colombia, Ramón Alberto Soto, quien estará conmigo conduciendo tan importante evento. Gracias, colega Cristina García, activa integrante del Colegio Nacional de Periodistas CNP de la ciudad de Bogotá, sede seccional Bogotá. Agradecimientos especiales al Congreso de la República por conducto del secretario general del Senado, doctor Gregorio Has Pacheco, al acoger en el seno de la democracia colombiana este primer gran foro internacional. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de los coordinadores del primer gran foro internacional, reflexiones académicas y ecuménicas sobre los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En primera instancia, recibamos al coordinador en Colombia del Servicio Paz y Justicia en América Latina, Ser Pajal, representante internacional de la Agencia Mundial de Prensa, Magíster en Comunicación Social y Derechos Humanos, Fabio Monroy Martínez, gestor y promotor del evento que nos concita. Muchas gracias, colega Cristina, muchas gracias, colega Ramón Soto. Gracias, Adolfo, por estar con esta disposición de este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, compañeros aquí presentes. Traía unas palabras que me ha tocado cambiarlas de momento. Primero, presentarles todas las excusas del caso, que por cierto contamiento y mal aquí estamos.
Así ha tocado año tras año. Y agradecemos al Congreso de la República que nos ha abierto las puertas. Gracias al doctor Gregorio Haas Pacheco, que por cierto ya nos informó, va a estar en unos minutos acá con nosotros. Adolfo, toda tu vida ha sido nuestro ejemplo. Muchas personas hace más de 25 años me vienen diciendo que me caiga, que no hable de paz, que no hable de derecho. Aquí estamos, aquí estaremos con tu ejemplo, Adolfo. Seguiremos adelante, seguiremos con ese legado tuyo, que por cierto en el día de hoy estamos instituyendo, con su permiso, esta alta distinción, honor, dignidad y gloria, Gran Cruz de la Democracia, Adolfo Pérez Esquivel. Creo que es el mejor de los regalos que le podemos hacer a Adolfo en vida. 92 años vividos extraordinariamente, encarcelado la mitad de sus años, pero eso sí, libre todo el tiempo. Un digno ejemplo de seguir, y por eso estamos aquí en Colombia siguiendo sus pasos. Adolfo, de verdad muchas gracias, y queremos pues que le demos la participación, que usted presida este evento, este primer gran foro internacional, reflexiones académicas y ecuménicas sobre los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adolfo, feliz cumpleaños, Adolfo. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Maestro Adolfo, le damos la palabra. Hola, sí. Sí, ya estoy conectado, sí. Terminen, porque tengo el tiempo limitado. Entro yo. Bien, listo. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, en realidad estoy un poco apremiado porque pensaba que esta reunión era el día mañana y es hoy. Entonces voy a tratar de hacer una exposición sobre actual, no solo en América Latina, sino la situación mundial. Hay cambios muy significativos en el mundo, guerras, hambre, esta situación de violencia que altera todos los parámetros de convivencia
y que lamentablemente no se respetan. Los países integrantes de las Naciones Unidas están violando no solo la Carta de las Naciones Unidas, sino también los derechos. Ponen en serio cuestionamiento las democracias. Esta democracia que tratamos de defender, hacerla nuestra, pero quiero señalar algunos ejes. La democracia no es poner el voto en una urna. La democracia significa derecho e igualdad para todos y todas, y esto no es así. Y la democracia, el otro eje que quiero exponer, es que la democracia son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero la democracia la construyen los pueblos, no los gobiernos. ¿Qué significa que la construyen los pueblos? Tratar de establecer normas de convivencia, de respeto mutuo, en la diversidad, que pensar igual. Eso es un error enorme, porque eso nos lleva a los totalitarismos. La gran riqueza de la democracia es la diversidad, la pluralidad, y hoy eso está ausente. Ustedes saben, recientemente en Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Estados Unidos votó en contra de las sanciones a Israel por el genocidio, el etnocidio contra el pueblo palestino. Y esto nos... Voy a hacer una muy breve referencia. Cuando se genera... Eran 57 estados en el tiempo, y hoy tenemos 193 estados, pero hay grandes potencias que siguen considerando las Naciones Unidas como de su propiedad y siguen manteniendo el derecho de veto para evitar las sanciones en los países amigos o a sus propias políticas a nivel internacional. Entonces, estamos frente, y lo tengo que decir con todas las letras, que la democracia y los derechos humanos están en peligro hoy en el mundo, no solo en América Latina, en todo el mundo, donde es necesario generar un nuevo contrato social, una nueva forma de convivir entre los pueblos para evitar el hambre, la pobreza, las guerras. Hoy, como bien lo dice el Papa Francisco, estamos en la tercera guerra mundial en cuentagotas. Y esto es grave, porque va en aumento, no solo Ucrania, Rusia, sino también África, la misma América Latina, con sus conflictos. Está dando, en el caso particular de Colombia, un pueblo, un país que conozco. Hemos trabajado intensamente en Colombia en defensa de los derechos humanos. Tienen un gobierno constitucional, pero también muchos hechos de violencia que trascienden a lo que desea el mismo gobierno, con la violación de derechos humanos en el Cauca, pero también el desplazamiento interno durante la violencia, tanto estatal como de los grupos armados. Sin embargo,
se llegó a un acuerdo de paz que todavía no logra consolidarse. Sería largo y ustedes conocen este problema, pero es necesario causa de violencia. Por eso digo que las democracias y los derechos humanos están en peligro. Hoy no se están respetando en muchos países. Podríamos hablar horas de esto. En México, si bien tiene un gobierno democrático, hay fuerzas que tratan de evitar la democracia en el pueblo mexicano. Pero tenemos también relaciones internacionales muy peligrosas y que siempre generan tensión. Y me voy a referir a América Latina, el bloqueo a Cuba, a Venezuela, el intervencionismo en los distintos países. Entonces, la pregunta es, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿Cuál es el derecho de los pueblos? Yo soy uno de los participantes entre los miles en el año 93 en Viena de la segunda conferencia mundial sobre los derechos humanos. Y ahí hicimos aportes importantes que fueron integrados a los derechos humanos y que Naciones Unidas lo ha asumido. Derecho al desarrollo, al medio ambiente, hoy castigado cruelmente, a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. La pregunta es, ¿dónde están estos derechos? Por eso vuelvo a insistir, hay que conformar un nuevo pacto social, pero también instrumentos jurídicos donde los pueblos tengan la fuerza para impedir los abusos del poder. El preámbulo de las Naciones Unidas, ¿cómo comienza? Nosotros, los pueblos del mundo, queremos la paz. Hoy no existe esa paz. Cada vez estamos más involucrados en los conflictos internos, pero también en los conflictos entre los países. La OTAN, el intervencionismo de la OTAN, esto no se soluciona con armas, sino restablecer el derecho de los pueblos. Esto es grave. Podemos hablar mucho de los derechos humanos, esa magnífica Carta de las Naciones Unidas, que no la representan, no se ponen en vigencia, pero hay algo mucho que es necesario que aquí en estos encuentros se pueda estudiar y analizar. Y lo voy a decir. Estados Unidos firma todos los tratados internacionales, pero no ratifica ninguno. Entonces no tiene que respetarlos. Estados Unidos estamos en la intemperie, los pueblos latinoamericanos están en la intemperie, porque no se respeta el derecho de los pueblos, los intervencionismos. Miren cuántas dictaduras hemos soportado, cuántos golpes de Estado hemos soportado. Aquí en Argentina, este país maravilloso pero castigado, tenemos un gobierno que los derechos humanos no sirven. Otro presidente anterior del mismo signo dice no, son un curro, es decir, como decir una mentira. Yo soy un sobreviviente de esa época y no tenemos nada que ver con las guerrillas, pero fuimos afectados, encarcelados y nunca juzgados por gobierno de facto, por dictaduras militares. Y esto de América Latina tiene una larga y dolorosa historia.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque no basta debatir esto que yo señalo, seguro que ustedes lo conocen y lo tienen en cuenta. Entonces, es fortalecer la unidad de los pueblos, comenzar a pensar en instrumentos jurídicos capaces de proteger a los pueblos. Si bien tenemos leyes que dicen hay que respetarlas, no se respetan. Y aquí por último tengo que decir que tenemos que cambiar las reglas de la democracia delegativa. Nosotros en quienes nos van a gobernar, pero después los gobernantes hacen lo que quieren y no lo que deben. Y esto es trágico para la vida de los pueblos. Por eso es necesario pasar de una democracia representativa, delegativa, donde entregamos todo el poder en quienes nos gobiernan, y construir una democracia participativa, que los pueblos tengan instrumentos jurídicos, constitucionales, para hacer frente a los abusos del poder. Construir una democracia que respete el derecho de todos y todas. Entonces, esto que señalo rápidamente deben ser ejes de debate, de análisis, cuando vemos los abusos del poder. Entonces, las democracias deben ser de la participación del pueblo. ¿Qué va a pasar con los miles de desplazados internos de Colombia, de Guatemala, de El Salvador? ¿Cuál es el derecho a la tierra, a una vida justa? ¿Cómo vamos a evitar que las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas estén al servicio del pueblo y no contra el pueblo? ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es de los recursos naturales que hoy se entregan al mejor postor? Entonces, por favor, no hay que desesperar. Los pueblos tienen la capacidad de la resistencia, de organización, y hay esperanzas. No vamos a hablar de tanta tragedia porque nos ponemos a llorar todos y todas. No, hay esperanzas, hay fuerzas en nuestro continente, pero en África, en Asia, en Medio Oriente, que quieren otra cosa y poder formar la realidad. Y esa realidad debe ser de los trabajos que se vienen realizando. Voy a señalar dos o tres y con esto termino mi exposición. Movimientos sociales, el movimiento de los sin tierra de Brasil, que han tomado tierras, han trabajado y la han puesto en funcionamiento. Tienen escuelas, tienen salud, tienen cultura. Y esto es un ejemplo a través de las cooperativas. Este marco financiero que nos han impuesto, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es para dominar, no para liberar. Cuando una economía no está al servicio del pueblo, está contra el pueblo. Tenemos que pensar nuevas estructuras. El otro movimiento que hay que estar muy en el mundo y en nuestro continente latinoamericano es el movimiento de mujeres. La mujer ha asumido un rol, una participación activa en todos los campos de la ciencia, la cultura, el arte, la política. La mujer está presente y hay que estar muy atento al movimiento de las mujeres, que no se les regaló nada, lo conquistaron a través de luchas sociales. Esto es lo maravilloso.
no violentas. No tomaron las armas para combatir. Fue introducirse en la educación, en la salud, en la ciencia, en la política. Y esto está cambiando el rostro que hay esperanza. Los movimientos originarios, los pueblos indígenas que recuperan su cultura, su identidad, de quiénes son, cuál es su pertenencia. Un antiguo proverbio dice, si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Y los pueblos indígenas están recuperando su identidad, su lengua, que durante más de 500 años fueron castigados, perseguidos, maltratados, esclavizados. Entonces, tenemos que tener otra mirada, una mirada más profunda a la vida de los pueblos, una mirada más profunda a las identidades, a las pertenencias. Y por eso digo que no hay que perder la esperanza, hay que ver toda esa resistencia cultural de los pueblos que se ha enfrentado a los mecanismos de dominación. Así que les deseo mucha fuerza y esperanza. Estos ejes deben ser debatidos profundamente. ¿Qué son estas democracias que hoy vivimos? Tenemos 40 años de democracia, sin golpe de Estado, y nos alegramos, pero también sabemos de que esto no es la realidad. Hoy tenemos un gobierno negacionista que posiblemente libere a los criminales de la dictadura militar, pero no bajamos los brazos. Vamos a estar en la resistencia cultural, política y con nuestros pueblos, con todos los pueblos de América Latina. Aquí los pueblos tenemos que dejar esto de la frontera para abrazarnos como hermanos y hermanas, para lo que desde los libertadores siempre pensaron en la patria grande. La patria grande es toda América Latina, sin exclusiones. Así que les doy un fuerte abrazo y les deseo mucha fuerza y mucha esperanza. Gracias, doctor Pérez. A continuación, queremos hacerle un homenaje en su cumpleaños. Vamos todos a acompañar este Happy Birthday. Doctor Adolfo Pérez, feliz cumpleaños en nombre de todas las personas que estamos aquí. Muy honrados de tenerlo con nosotros. Gracias infinitas por toda su lucha, por todo lo que ha hecho por los países latinoamericanos, por los derechos humanos. Feliz, feliz cumpleaños desde nuestro corazón. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias a todos por habernos tenido paciencia de haberlo escuchado. Ustedes ya más o menos han estado viendo que hemos tenido una visita muy especial hoy en este recinto. Así es que a continuación
el secretario general del Senado de la República, el doctor Gregorio El Hach Pacheco, instala oficialmente el primer foro internacional Reflexiones Académicas y Ecuménicas sobre los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adelante, doctor Gregorio El Hach Pacheco. Buenos días a todos. Buenos días. Lo primero que quiero manifestarles es pedirles una disculpa por no haber llegado a la hora que estaba previsto. Hay que señalar que estamos en los últimos días de la legislatura. Como es costumbre en nuestro país, la mayoría de cosas se quedan para lo último y estamos en esas circunstancias apremiantes de organizar orden del día para desde el jueves terminar el trabajo de las cámaras del Congreso de Colombia, Senado y Cámara. Por eso no pude arribar aquí, pero llegué en el mejor momento. Quiero agradecer realmente a mi compañero y hermano de la vida, Fabio Monroy, por haber tenido el acto de temeridad, digo yo, de convocarme a una actividad tan importante, de tan subida nivel intelectual y académico como es este foro internacional sobre reflexiones académicas y ecuménicas alrededor de la conmemoración y celebración a tiempo de los 75 años de promulgada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sobre eso solamente quiero hacer unas menciones muy breves. La primera es unirme al regocijo que nos embarga por múltiples razones el 1 del cumpleaños 92 del maestro Adolfo Pérez Esquivel. Desde el año 80 la humanidad lo conoció y lo sigue conociendo a pesar del paso del tiempo como uno de los seres humanos que han trabajado no solamente en nuestros países de América Latina sino a nivel planetario sobre el tema de los derechos humanos e incansablemente ha seguido promulgando, promocionando, adelantando tareas académicas y ecuménicas universales sobre el tema de los derechos humanos y los resultados están a la vista. Por eso me sumo al aplauso generalizado que aquí se produce para hacerle a él también el homenaje en los 92 años de vida fecunda, productiva, provechosa que nos ha dejado a los que hemos su trayectoria vital y su ejemplo. Lo siguiente que quiero mencionar es que este tema de los derechos humanos, por la palabra ecuménico, se convierte en un tema universal, que es sinónimo de lo que es presente en todas las partes de un todo, como es la humanidad. Lo simbólico, y lo hice, es que esta mañana iba a amanecer ya pensando qué iba a decir aquí. Y dije, de pronto no hay que decir mucho, ya muchas cosas están dichas, ha pasado mucho tiempo, ríos y mares de cosas que se han producido alrededor del tema de derechos humanos y se siguen produciendo. Lo único que comentaba yo con un compañero, decidí ir de negro en señal de luto, porque los derechos humanos son una realidad que permanentemente es atropellada, desconocida, vilipendiada, señalada como una actividad que podría tener un sesgo ideológico o partidista y en realidad no debe tener. Es decir, la humanidad entera, hasta que logre el cometido fundamental de la universalidad de los derechos, de la igualdad material, no formal, no en la ley, sino ante la ley, de los seres humanos en todas las sociedades, no podrá descansar y por lo menos siempre estaremos de luto en señal de que no estamos conformes con lo que se tiene y queremos seguir adelante hasta conquistar las cimas más importantes para que la humanidad realmente sea tal. Lo de la humanidad y los derechos humanos es un discurso. En muchas partes del mundo no se cumple.
no se aplica. Nosotros no somos el peor ejemplo, pero sí tenemos ejemplos de los peores en nuestro territorio. Tenemos unas realidades muy dolorosas que suceden en las zonas más apartadas de las ciudades. El Chocó, por la violencia, el sur del Cauca, por el occidente del Cauca, el de Nariño, por el narcotráfico, la Guajira, por el hambre, para señalar solamente 3 causales que atentan directamente contra la existencia real de lo que se considera el mínimo que un ser humano debe gozar para que su existencia se considere como tal. Son múltiples las causas y múltiples los factores que no dejan que los derechos humanos se conviertan en realidad a partir de su promulgación. Así como el doctor Adolfo Pérez, que desde el 80 recibió el Nobel de Paz por su trabajo, viene desde entonces trabajando incansablemente en esta labor. Yo recordaba cuando el gobierno de Virgilio Barco fue la primera vez que el Estado colombiano oficialmente asumió como un compromiso interno la promulgación y la educación alrededor de los derechos humanos. Yo era personero en el año 87 en la ciudad de Popayán. Allí el Consejo Municipal tuvo la temeridad también como la de hoy de elegirme 2 veces personero y me tocó en suerte el muy buen momento de iniciar oficialmente en Colombia, a mí me tocaba en suroccidente, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, la coordinación de la pedagogía para ir metiendo a Colombia, insisto en la palabra, oficialmente en el tema de los derechos humanos. Y lo digo porque hasta entonces siempre fue monopolio de las organizaciones de izquierda. Todo aquel que hablaba de los derechos humanos era señalado, estigmatizado, perseguido muchas veces como subversivo o como anti-instituciones, anti-estamentos, cuando al contrario, ahí habría que agradecerles realmente que nos llevaron en un momento anticipado a lo que el Estado, como siempre, fue detrás de los acontecimientos. Pero digamos que hoy día esto es una realidad, es una necesidad, es un compromiso, y cada vez más vemos cómo el tema de los derechos humanos va creciendo como un árbol y se va volviendo frondoso, le van saliendo ramas, manifestaciones, incluso algún académico aventajado en su creatividad intelectual me decía en estos días que el tema de los derechos humanos ha sido tan provechoso y tan aprovechado por algunos que ya hasta hay derechos de los animales más allá de los humanos, y que muchos animales gozan de protección especial por parte de normas jurídicas que aquí en el recinto se aprueban, o en las Cortes, Consejo de Estado especialmente, y más especialmente Corte Constitucional, más allá y con privilegios diferentes a los de los seres humanos. Es una paradoja, pero eso son los avances de los tiempos. Aquí hay ríos que tienen derechos constitucionales, y sin embargo muchos colombianos se mueren de hambre, niñitos, famélicos, todos los días lo vemos en los medios, pero el progreso es así, el avance de la sociedad es así, no es lineal, no es plano, es como la sube y baja, hay que hacer un esfuerzo grande. Señalo estas circunstancias para convocarlos a que nos convenzamos a nosotros mismos que el tema de los derechos humanos es una tarea inconclusa, es una tarea pendiente, es una tarea que llevará muchos años. Nosotros en el entorno en que nos encontremos, las demás personas, como en Europa, como en Norteamérica, como en el sur del continente, o en la parte del Oriente Medio, imagínense lo que es allá hablar de derechos humanos en unas sociedades que se ríen no por una constitución política, sino por un texto religioso. Eso sí es dramático, pero no nos puede servir de consuelo para no hacer las cosas que corresponden a nuestro estatus, a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Por eso yo me salí de una actividad que teníamos ahora con la mesa para acompañarlos, porque creo que cualquier esfuerzo, cualquier tarea, cualquier granito de arena que le aportemos al asunto genérico, ecuménico de los derechos humanos es un aporte que uno moralmente tiene la obligación de hacer, como ser humano que también es, como persona que pertenece a una sociedad organizada, como servidor público también, como ciudadano que tiene el privilegio transitorio por demás de ser escuchado en algunos medios, en algunos escenarios. De manera que esa invitación quiero reforzarla, y
quiero celebrar con el compañero Monroy que tantas luchas durante tanto tiempo lo he visto dar, la gran mayoría de ellas con éxito, pero hay unas como esta que no pueden servir para parar en el camino. Hay que continuar, continuar y continuar, porque es tan grande, es tan universal, es tan comprensiva de todas las realidades que nunca terminará, y que uno convencido de esas ideas tiene el deber de continuar día a día tratando de cumplirlas, por lo menos para dejar el testimonio de que hizo el honrado esfuerzo de hacer realidad las cosas en que creía, y que eso no era simplemente una bandera ideológica, partidista, política, electoral, sino una convicción íntima de algo que es caro a todas las sociedades. No podemos distinguir derechos humanos de los africanos, de derechos humanos de los latinos, de derechos humanos de los europeos. Derechos humanos son una manifestación universal, surgida en aquella época, en las circunstancias hace 75 años que todos conocemos. De manera que si eso ha pasado 75 años, nos esperan otros 75 y mucho más para poder llegar allá. Lo que no podemos es parar, no podemos quedarnos allí asustados porque la tarea todavía es grande. Tenemos que seguir, y en eso sí quiero hacerle a Fabio un reconocimiento muy especial, porque lo he visto durante tantos años que yo he estado acá, trabajar como una hormiguita, sin parar, día a día, haciendo su trabajo, promocionando sus cosas, sus ideas, sus convicciones, para que entre todos podamos ayudar a construir una realidad diferente, mejor. Yo no diría de qué ideología, yo no la calificaría de ese sector. En tema de derechos humanos yo aprendí desde esa época de Barco que eso no tiene ideología. El derecho humano es válido para el uno, para el otro, para el otro. Que ahí no podemos, tampoco puede ser patrimonio exclusivo de unos sectores ideológicos y encontrar en los contrarios una versión diferente, contrapuesta, antagónica, porque eso no cabe así. Los derechos humanos son como el aire, como el ambiente, de todos, para todos, y todos tenemos el deber moral de conocerlos, protegerlos y promulgarlos. De tal manera que quiero extender mi saludo, mi agradecimiento, mi felicitación al doctor Adolfo por la tarea que viene haciendo por la humanidad entera, por los latinoamericanos. Muy difícilmente se encuentra un latinoamericano en esas cumbres del conocimiento científico, social y de las realizaciones en pro de la concordia en la humanidad. Él lo es y lo seguirá siendo. Nosotros tenemos unas personas muy importantes, pero creo que él puede señalarse, el doctor Adolfo Pérez, que es como uno de los adalides del tema, no solamente de derechos humanos, sino también de la paz y de la concordia entre los pueblos, especialmente los pueblos que hablamos el idioma castellano. A Fabio, a la organización, a las que dirigen esta fundación que tanto trabajo ha dado, debo decirles que con la Secretaría General pueden seguir contando, conmigo como persona natural, pueden seguir contando, porque sé de su perseverancia y de su seriedad en las tareas que hacen. Los felicito, Fabio, le agradezco mucho esta oportunidad. Al doctor Adolfo un abrazo grande de hermano latinoamericano, y a todos ustedes también un abrazo gigante, porque sé que todos vamos a continuar con esa tarea que no terminará nunca. Muchas gracias y que tengan un buen día. Corresponde en este momento, además de darle las gracias al doctor Gregorio, de verdad nos anima a seguir adelante, y estas reflexiones que él hace, extraordinarias. 75 años son poquitos, hay que seguir dándole, es el inicio de toda una labor. En nombre de los organizadores, y como hoy estamos institucionalizando estos reconocimientos, así como dice Gregorio, que me reconoce a mí, que usted reconozco al doctor Gregorio Hans, con esta labor aquí desde el Congreso de la República, desde el Senado, desde tanto tiempo, doctor, que entre otras voy a hacer un recorderio, doctor, me disculpa, no vamos a decirle edad, pero hace tanto tiempo, Corporación Corcaribe, Corporación Joven Caribe. Era Joven Caribe, ahora somos viejos caribes, ya han pasado 30 años. Yo no he dicho eso. María la cédula. Sí, está vencida. Alta distinción, honor, dignidad y gloria, Gran Cruz de la Democracia, Adolfo Pérez Esquivel, otorgada a Gregorio Has Pacheco por su alta sensibilidad y atención como secretario general del Senado de la República, y por ser el gestor del Centro de Altos Estudios de Investigación Legislativa CAEL,
promoviendo los derechos humanos dignamente. Se entrega el 12 de diciembre de 2023 en el Congreso de la República de Colombia durante el primer Gran Foro Internacional de Reflexiones Académicas y Ecuménicas sobre los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otorgada por los convocantes, la Agencia Mundial de Prensa, el Servicio Paz y Justicia en América Latina, Construcción de Paz, el Portal Web, la Universidad San Mateo, el Centro de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y una organización euroamericana de derechos humanos. Usted merece esto mucho más, mi estimado doctor Gregorio. Muchísimas gracias. Los dejo porque precisamente tengo que ir a recibir un importantísimo proyecto al defensor de los derechos humanos, el doctor Carlos Camaros, que está allí en una oficina de lado esperando hace rato para que le radique un nuevo proyecto en pro de los derechos humanos, que conste que estamos trabajando en eso. Un segundo, disculpe que le haya quitado el micrófono de esa manera, pero sé que su tiempo es breve. Doctor Hernán Olano, él gustosamente también se ha sumado a esta conmemoración. Doctor Gregorio, muy buenos días para todas y todos. Como presidente de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, teniendo en cuenta que mañana se conmemora el bicentenario del fallecimiento del traductor de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, igualmente nos unimos a este evento de la siguiente manera. Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, no tengo que dejar en recuerdo y en mi patria mis cenizas, Antonio Nariño. En el bicentenario del fallecimiento del más ilustre de los colombianos, precursor de la independencia, teniente general, presidente, constitucionalista, agricultor, primer periodista político de la nación, etc., confiere la presente mención honorífica del bicentenario 1823-2023 al doctor Gregorio Hash Pacheco, destacando su liderazgo, su dedicación al trabajo, su entrega y amor por las causas patrióticas. Desde los sepulcros de Nariño, en Villa de Leyva, Zipaquirá, Colón y Bogotá, diciembre 12 de 2023. Yo lo que tengo que decir, muchas gracias, realmente gratamente sorprendido por estos gestos de amistad, de conocimiento con el doctor Hernán. Nos hemos conocido en la tarea académica hace muchísimos años, tampoco quiero revelar a él, pero son bastantes. Y me sorprende mucho, y ahora sí entiendo yo por qué soy tan asiduo de irme para Villa de Leyva, que ya está enterrado en Nariño. Y ese es un motivo de inspiración muy patriótico, como lo es este Perú. Muchas gracias, doctor Hernán. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor El Hash por sus palabras acertadas sobre la trascendencia de los derechos humanos en nuestra sociedad. A continuación, nos acompaña la doctora Gina Rojas Fernández. Ella es la directora de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y se va a dirigir hacia nosotros con su ponencia y unas palabras muy importantes. Doctora Rojas, adelante. Muy buen día para todos y todas. Un saludo cordial para Fabio Monroy y para todos los organizadores, por supuesto, para el Premio Nobel el doctor Alfredo Pérez Esquivel, para el doctor Gregorio Hash, para todas las demás personas que participan hoy en este gran foro internacional de reflexiones académicas y ecuménicas sobre los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿No llegó? Bueno, hoy les vengo a hablar muy brevemente. Quiero decirles que me siento muy honrada y privilegiada de estar acá y les quiero hablar acerca de la salud
derecho humano fundamental. Yo soy médica, soy especialista en economía y gestión de la salud, también soy auditora médica, gerente en servicios de salud y he tenido una trayectoria sobre todo en la empresa privada y en el activismo por el derecho fundamental a la salud. Actualmente me encuentro en el Ministerio de Salud desde el 5 de junio de este año en la Dirección de Promoción y Prevención. Entonces yo quiero empezar, tenemos problemas con la presentación, así que pues complejo, pero quisiera empezar contándoles, hablando de la definición de salud. Aquí nos acompañan amigos y amigas, la doctora Narda, directora del Colegio de Instrumentadores Quirúrgicos, varios compañeros activistas. Bueno, no los nombro todos porque no termino y tengo solo 10 minutos. La Organización Mundial de la Salud define la salud como bienestar físico, mental, social y espiritual del ser humano, que lo lleva al pleno desarrollo de sus derechos humanos. Ya la salud no se concibe como la ausencia de enfermedad solamente. Cuando nosotros entramos en esta definición, necesariamente van de la mano los determinantes sociales de la salud. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo calidad del aire, no voy a gozar de una buena salud. Si no tengo una vivienda digna que no transmita vectores, es igual. O si no tengo acceso al agua potable, pues voy a estar condenada todos los ciclos de mi vida a enfermedades gastrointestinales y de otro tipo. Y si no hay seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, pues igual. Si no tengo acceso a una educación, si no tengo un trabajo digno, entre otros muchos determinantes sociales. Entonces la salud entra a ser un proceso transversal, transsectorial, que no solamente tiene que ver con tener muchas clínicas y muchos hospitales y crear más UCIs y tener más clínicas de tercer y cuarto nivel, como es la visión que desafortunadamente tenemos del modelo actual de salud. Y todos sabemos que con la Constitución del 91 hubo 3 procesos societales, pero fue el proyecto neoliberal el que terminó imponiéndose sobre el proyecto social. Y esa lucha, 27 años después, la vemos reflejada en el actual modelo, que es un modelo neoliberal, que a través de la Ley 100 y todas las normas y todas las leyes que posteriormente modificaron esta ley, lo único que ha hecho ha sido privilegiar el negocio por encima de la garantía fundamental del derecho a la salud. ¿Y por qué nosotros decimos eso? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? Pues permítanme contarles que junto con la Ley 100 en 1993 nacieron las CPS y nacieron también las AFP y las ARL. Y contrario a lo que nosotros podríamos pensar, estos 3 grupos empresariales no nacieron con el propósito de garantizarles salud a los ciudadanos, ni fondos de pensiones dignos, ni riesgos laborales adecuados. Esas empresas nacieron con un único propósito o fin, y es generar ganancias en el balance de pérdidas y ganancias en diciembre de cada año. Esa es una realidad innegable. Y yo no he venido aquí a satanizar a nadie, ni a ninguna EPS, ni a ninguna AFP, ni ninguna ARL, porque yo siempre digo que el problema es del modelo. Y cada actor le ha tocado jugar el papel que le ha dado el modelo actual de salud. Entonces, nosotros vemos como las EPS, como lo más importante de este modelo actual es gestionar el riesgo financiero,
no garantizar el derecho fundamental a la salud. Se accidenta la abuelita, se hace una fractura de cadera, requiere una cirugía, un reemplazo articular de cadera. Pero como todas las EPS tienen una central de costos, y lo digo porque fui 4 años, trabajé en una de las EPS más grandes de este país y llegué a ser la mano derecha del director nacional de auditoría de esa EPS. Y hay un tope, por ejemplo, voy a dar un valor, 1.000 millones mensuales para la cirugía de cadera. De ese tope no pueden pasar, porque si se pasa, se diluye el riesgo financiero y van a pérdida. Entonces la abuelita se fractura, no le autorizan porque ya se pasó de los 1.000 millones, queda en cola para el siguiente mes, pero el siguiente mes tampoco le autorizan porque es que hay una cola delante de la señora. Y por allá en el 4.º mes es que la vienen a autorizar. Mientras tanto, ella está inmóvil en su cama. El primer mes, la familia estaba pendiente de movilizarla para que no hiciera escalas, para que tuviera un mejor acondicionamiento, pero la economía familiar se diluyó y tuvieron que salir a trabajar. Entonces la dejaron sola con un pañal. Ya por allá en el 3.º, 4.º mes hizo una escara, una llaga aquí a nivel del sacrococcígeo, y pues le dieron un alimento contaminado, la señora empezó a hacer diarrea. Y resulta que la materia fecal se le fue a través de esa escara, de esa herida, y por ahí entró una bacteria. A los 3 días la señora empezó a presentar fiebre, taquicardia, no podía comer, hiporética, en fin. La llevan a la urgencia, le diagnostican sepsis. La meten a la UCI porque está en choque séptico y a pesar de todo lo que le hacen, pues la señora fallece. Y entonces yo siempre hago la pregunta, ¿quién mató a la señora? ¿La bacteria o el modelo de salud que teníamos? Eso es para la reflexión. ¿Ok? Entonces, otra conclusión bien importante que tenemos los defensores de un modelo de salud, del modelo de salud actual, de los que estamos en favor de la reforma que ha presentado el gobierno nacional. Y no es un tema ideológico, personalmente, es un tema ético. Porque yo cuando me gradué hice un juramento hipocrático. Yo juré atender a todo el mundo independientemente de su raza, de su sexo, independientemente de su condición económica. Y no hay nada más antijuramento hipocrático que el modelo neoliberal de salud que tenemos actualmente, que es un modelo que está impulsando el libre mercado. Y ya lo dijo el padre de la economía de la salud, Kenneth Arrow, que los sistemas no se pueden someter a la oferta y a la demanda, al libre mercado, porque es un mercado imperfecto, que tiene un costo, pero no puede tener un precio. Yo no le puedo poner, la vida humana no tiene precio. Yo no soy capaz de comprar perros. A mí los perros que he tenido es porque me los han regalado, porque yo digo, eso es vida, la vida no tiene precio. Pues entonces, algo está fallando actualmente. Y precisamente de las cosas que están fallando es que el fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable, tanto en lo individual como en lo colectivo, y que es el Estado quien debe adoptar políticas para asegurar la igualdad de trato y las oportunidades en el acceso a la atención en salud. Además, comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz, con calidad, y su prestación como servicio público esencial obligatorio debe ejecutarse bajo la indelegable dirección y regulación del Estado. Y a nosotros nos vendieron hace 30 años que lo público era malo, que lo público era lo corrupto, que lo público todo se lo robaba. Y 27 años después yo les cuento que hay una crisis estructural del sistema de salud y que nosotros queremos realmente pasar a garantizar este derecho humano fundamental. Y no podemos tampoco decir que todo ha sido malo. El sistema actual ha logrado
ciertas cosas importantes. Ha logrado, por lo menos no es lo mismo la atención en Bogotá que en un área rural dispersa, pero no nos podemos quedar con la mediocridad de lo que tenemos. Necesitamos avanzar hacia un modelo que realmente garantice el derecho fundamental, que tenga resultados, porque el actual modelo tiene resultados en salud eficientes e inequitativos. Lástima que no pude en la presentación, pero les iba a mostrar que, por ejemplo, Colombia es el país de la OCDE que tiene mayor mortalidad materna. Tenemos una razón de 80 muertes en el periodo perinatal por una tasa de 100.000 nacidos vivos. Es un escándalo. 80 muertes. Vemos en La Guajira qué está pasando. Se mueren los niños de desnutrición. ¿Y ustedes saben cuánta plata manejan las EPS de La Guajira mensualmente? $500 millones de pesos. Son 500.000 millones de pesos que llegan a La Guajira, a todo el territorio de La Guajira, y uno se pregunta ¿por qué los niños se mueren? Y todos están asegurados. Pocos de los niños que fallecen están sin aseguramiento. ¿Y por qué se mueren? Yo fui allá en La Guajira y allá fui a una ranchería y fui sin institucionalidad, sin alcalde, sin gobernador. Me fui en una camioneta de bienestar familiar con la funcionaria del bienestar y le preguntaba a los familiares, a la gente, a la comunidad, al pueblo guayú, ¿por qué se mueren los niños? Y me contaban una cosa trágica. Ellos están muy mal económicamente porque el fenómeno del niño no les ha permitido hacer sus cosechas de auyama, etc. Entonces no tienen de qué, están viviendo de las mochilitas y del turismo, de lo que nosotros les compramos. Entonces, como escasean los recursos, ellos tienen que escoger. Cuando el niño se les enferma y requiere una hospitalización, requiere estar con una atención especializada, lo que les vale la moto de la ranchería a La Guajira, súmele que allá no le dan la comida al familiar, entonces el familiar necesita sus 3 comidas diarias. ¿Dónde dormir? Tiene que pagar un hostal, porque las EPS ni las IPE ni los hospitales están garantizando esa comida, ese transporte que deberían garantizarse, pero no lo hacen. Y entonces ellos tienen que escoger entre el gasto de bolsillo que les representa ir y llevar a ese niño a o que los 5 que tienen en la casa se les mueran de hambre, porque entonces ¿quién nos va a cuidar? Entonces ellos deciden con el dolor de su corazón, pues, sacrifico a uno, pero se me quedan vivos los otros 5. Esa es la realidad de este país del Sagrado Corazón que estamos viviendo. La realidad que mucha gente no conoce y que la gente repite como loro lo que los medios de comunicación nos están vendiendo. Medios de comunicación pagados por estas empresas que han usufructuado 27 años los recursos de la salud, los recursos de nuestras pensiones, los recursos de los riesgos laborales. Y nosotros seguimos bajo la misma mirada si realmente pasa en las regiones, en las zonas apartadas, donde la senadora Aida Bella me decía en un evento, en un espacio que compartimos, una mamografía en el Chocó vale $1,5 millones de pesos. ¿Por qué razón? Porque cuando está bueno el mamógrafo que tiene, porque permanece dañado más tiempo de que está bueno, cuando está bueno resulta que la EPS no tiene contrato con esa institución y tiene que ir hasta Medellín. Entonces, va con un familiar, los 2 pasajes, las 3 comidas o los 3 golpes, digo yo, como dicen en mi tierra, la dormida, porque a veces las citas se la ponen en la tarde-noche, $1,5 millones de pesos. Y es terrible y es absurdo que en un país como Colombia las mujeres del régimen subsidiado mueren con un SEA de mama que fue diagnosticado cuando ya no había nada. Esa es la realidad de este país. Aquí las mujeres del régimen subsidiado no tienen acceso a una mamografía. Y cuando ya por allá 2 años después se la hace, ya está toda invadida y ya lo que la espera es el cajón. Nosotros estamos realmente muy mal en indicadores de salud, muy mal. Pero si nos vamos a la cobertura que tienen
el país, la mayoría de las clínicas de los hospitales están en la región andina, en la región, en Antioquia y en el norte. Pero en la ruralidad no las hay. De hecho, tenemos 305 municipios del país que no cuentan con una sala de urgencias. Perdón, con una sala de partos. O sea, de los 1.102 o 103 municipios del país, 305 no tienen sala de parto, 183 no tienen urgencias. Y todavía seguimos diciendo que es que este modelo es bueno porque es que yo tengo mi seguro, mi carnet y a mí me atienden. Pero hay que validar y hay que valorar qué pasa con la gente que no tiene acceso en la ruralidad, que es la mayoría. Por eso, desde el gobierno nacional, una de las estrategias más importantes ha sido la conformación y puesta en marcha de los equipos básicos de salud como un fortalecimiento a la atención primaria de salud, a las capacidades de las ES en la atención primaria a través de la modalidad extramural, de los equipos básicos que constan de un profesional en medicina, otro en enfermería, otro en psicología, 4 auxiliares de enfermería y un gestor comunitario que va a ser el enlace, el puente entre estos equipos y la comunidad. Y que nosotros queremos y necesitamos que la gente sea atendida en su región, en su territorio, que la gente tenga real acceso a los servicios de salud. Por eso, para nosotros es tan importante, para poder garantizar el derecho fundamental a la salud, que es un derecho humano además, me encanta el título, derecho humano fundamental, es que tenemos que fortalecer la atención primaria. Y todo el mundo está de acuerdo. Ahorita en este momento estamos debatiendo en el Congreso la reforma de la salud. Hola, mi querida amiga, no te había visto. Se está debatiendo, hay un debate de control político al ministro por la UPC, porque todo el mundo está de acuerdo en que sí hay que hacer atención primaria. Todo el mundo está de acuerdo en que sí hay que hacer la extramuralidad con equipos básicos. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacer más promoción y prevención. El problema es la plata. ¿Quién maneja la plata? Y mientras sea toda la plata la tiene la UPC en este momento. Nosotros como Ministerio de Salud tenemos un presupuesto de 1.9 billones de pesos al año. El resto, los 80 y tantos billones restantes, los tienen las EPS. Y ellas no hacen promoción y prevención, no hacen atención primaria. ¿Por qué? Porque ese no es el negocio. El negocio es que la gente se enferme, vaya a sus propias clínicas, requiera una UCI, porque ahí sí hay manejo de negocios. Entonces, para terminar, porque ya me están mirando feo, el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo por una Colombia potencia mundial de la vida tiene esos 3 pilares fundamentales. Que sea preventivo, que prevenga. ¿Por qué nosotros no le hacemos gestión al sano? Aquí no se le hace gestión al sano. Aquí no se coge al joven y se le dice, venga, no fume, tenga un estilo de vida saludable, tenga una alimentación saludable para evitar que se me enferme con diabetes. Eso es más caro para el sistema. Aquí nos gusta es que el enfermo se enferme, mientras más enfermo mejor, porque mientras más UCI requiera y mientras más centros especializados de última tecnología y clínicas de cáncer de 4º nivel inauguremos, creemos equivocadamente que estamos garantizando la salud a los colombianos, y eso no es salud. El caso de un médico en este país debe ser que uno de sus pacientes acá requiere una hospitalización o requiere una UCI. Así es como lo deberíamos medir. Ningún paciente, yo le doy 1000 pacientes aquí al doctor Carlos Acevedo que nos acompaña. Como médico de esas 1000 familias, usted no puede permitir que de sus 1000 pacientes ninguno le vaya a hospitalización, porque si se hospitalizan, si requieren una UCI, fracasó usted como médico, fracasó el gobierno con el sistema de salud y fracasamos todos. Y esa debe ser la medida, ese debe ser el rasero. No cuántas camas tengo para poderle soportar la necesidad. Claro, es importante tener camas, es importante habilitar servicios,
Es importante que el sistema, yo no estoy diciendo que no vamos a continuar con las clínicas privadas que tienen una muy buena atención, eso es importante, pero tenemos que también empezar a hacer una mixtura y fortalecer la red hospitalaria pública, que ha sido la más sacrificada en este modelo de salud actual, en donde se han cerrado cualquier cantidad de puestos de salud, de hospitales universitarios y de servicios que le brindaban a las comunidades un gran servicio, valga la redundancia. Y si nos vamos por la precariedad laboral de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, ni para qué decirte. Este modelo nos combinó a nosotros a tener contratos basura de tercerización por orden de prestación de servicios, donde no se les aumenta ni 100 pesos el sueldo, en donde no hay derecho a primas, vacaciones ni cesantías, y en donde somos tratados como lo peor de este sistema y de este modelo, cuyo negocio está a cargo de empresarios, de economistas y de la banca, porque hay que decirlo, la plata del sistema de salud la maneja la banca nacional. Entonces, les quería mostrar una foto del estallido social en Colombia y cómo nosotros, los trabajadores de la salud, por eso hay varios acá que estuvieron en esas marchas y nos acompañaron, el movimiento SOS por Colombia, estuvimos exigiendo la garantía del derecho fundamental, estuvimos exigiendo el hundimiento del proyecto de ley 010 Senado 425 Cámara, que pretendía modificar, reglamentar la ley estatutaria de salud, que ha sido un hito para este país. La ley 1751 de 2015 o ley estatutaria fue una ley producto de las calles, producto de las organizaciones gremiales, de los sindicatos, de la sociedad civil que se volcó a las calles a exigir durante el gobierno Santos que la salud fuera considerada un derecho fundamental. Y gracias a eso, hoy en día en Colombia la salud es considerada un derecho fundamental. El problema es que a partir de allí hasta esta parte nunca se reglamentó. Y nosotros estamos, sí señor, la ley 1751 estatutaria, pero es que nunca se reglamentó. Como no ha sido reglamentada, no ha entrado en operación tal como tal. Entonces, por eso nosotros, nuestro interés es ese, y muchas gracias. Lo que acaba de decir ella. Que me demoré mucho, 20 minutos. Yo iba a empezar por donde ella termina. Nos conocimos en las calles. Nos conocimos en las marchas en contra del proyecto de ley 010. Y gracias, doctora Niña, ya era hora que tuviéramos en otro espacio. Así que gracias. Llamamos a Yamil Galvi Carrascal, presidente de la Asociación Nacional de Auxiliares de Enfermería, para que le haga claridad de su conocimiento allí. Gracias. A nombre de las organizaciones Tribors, Ángeles, CEPA, Construcción de Paz, Fundación Universitaria San Mateo y el Colegio Nacional de Periodistas Latinoamericanos, la Asociación Euroamericana de Derechos Fundamentales, en el Día de los Derechos Humanos, doctora Gina Rojas Fernández, es un placer, un honor estar en este momento con usted, porque como lo decía el doctor Fabio, nos encontramos en las calles haciendo valer el derecho a la vida, a la salud, en el momento del estallido social. Y nos reencontramos en el día de hoy desde la conmemoración de los derechos humanos. Cuando nosotros nos vemos acá con muchos compañeros, decimos sí estamos haciendo un aporte a nuestra humanidad, un aporte a la vida del derecho y un aporte a esta sociedad que requiere que pensemos diferente, que nos reencontremos con la divergencia, en la convergencia y en esos puntos donde definitivamente a veces creemos que no podemos encontrarnos. Estamos acá
no centrados dentro de una discusión de izquierda o de derecha o de una razón que seguramente no vamos a encontrar, pero sí tenemos que encontrarnos en este principio a la humanidad, que es seguir y seguir discutiendo frente a lo importante y lo valioso de lo. Y aquí estamos. Gracias, doctora Gina. Alta distinción, honor, dignidad y gloria, Gran Cruz de la Democracia, Adolfo Pérez Esquivel, otorgado a la doctora Gina Rojas Fernández, por su ardua labor en la dirección de la promoción y prevención del Ministerio de la Salud y en su alto liderazgo en la promoción de la salud como derecho fundamental. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gina Rojas Fernández, directora de promoción y prevención del Ministerio de Salud. Un momentico, adicionalmente, esta 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto lo tiene más que merecido, la alta distinción que ya conocen, honor, dignidad y gloria, Gran Cruz de la Democracia, Adolfo Pérez Esquivel, doctora. Bueno, como lo pudieron ustedes presenciar y observar, estuvo muy rápidamente por acá con nosotros el doctor Gregorio Haas, secretario general del Senado de la República, pues hoy es un día bastante terminado en el Congreso de la República papeles mientras que el señor defensor, en una actitud visional de aplaudir, radicaba un proyecto de ley importante en materia de defensa de los derechos humanos de la población carcelaria de nuestro país, cuando en algunos establecimientos existe hacinamiento de más del 1.200%, cifra que nos acaba de explicar. Agradecemos también a la señora Claudia Inés Cabrera Tarazona, es alcaldesa del municipio de Policarpa, Nariño, por estar con nosotros. Sí, ya. La llamamos para que reciba su Presente. Voy a aclarar, queremos agradecerle porque ella viene exclusivamente desde Cali para visitarnos, para acompañarnos en el evento, entonces queremos darle toda nuestra gratitud por tenerla acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecerles a todos los presentes. Mi nombre es Cabrera, soy la exalcaldesa del municipio de Policarpa, Nariño, también ex candidata a la gobernación por el departamento de Nariño. Acabo de salir de la contienda electoral y precisamente cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de paz, hablamos de ese poder femenino, que la paz viene con las mujeres. Y por esa razón hoy estoy aquí. Gracias, doctor Fabio, por la invitación, y para mí es muy grato hoy estar presente en esta conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por eso, pues, hoy también les damos la bienvenida a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Claudia Cabrera Tarazona, por estar con nosotros en este importante día que se conmemora el Día Nacional e Internacional de los Derechos Humanos. Ahora nos acompaña la doctora María Fernanda González, miembro. No, son dos, siguen. Ya continúa. Bueno, quiero ser muy breve en contarles acerca de mi experiencia hoy como una mujer constructora de paz, que les cuento una historia. Desde niña tuve que vivir en medio del conflicto, en medio de grupos al margen de la ley, en el territorio donde nací, el municipio de Policarpa, el departamento de Nariño, una zona afectada por el conflicto por décadas. Y como dicen, Dios le da las batallas más difíciles a sus mejores hombres o mujeres, y ahí me eligió a mí como alcaldesa del municipio de Policarpa y arrancamos a trabajar por el proceso de paz. Tuve que liderar una zona de concentración en el municipio de Policarpa, donde albergamos más de 400 excombatientes, y junto a ellos trabajamos por la paz y la reconstrucción del tejido social. Fue una experiencia maravillosa donde víctimas y victimarios trabajamos en pro de la paz. Y por eso Policarpa se convierte en ese municipio ejemplo para Colombia y para el mundo
donde víctimas y victimarios trabajamos por la paz. Hoy me duele enormemente todo lo que está pasando en nuestro país, la situación de violencia que estamos enfrentando, la situación de violación de derechos humanos. Duele enormemente ver cómo todos estos municipios que han sido afectados por el conflicto, hoy las minas antipersonas están afectando a nuestra población, nuestros niños están siendo reclutados, nuestra gente se desaparece, las personas están siendo secuestradas y nadie levanta la voz. Por eso, lo decía Fabio hace un momento y lo decía nuestro propio Nobel de Paz, duele cuando los líderes sociales levantamos la voz y quieren silenciarnos y quieren callarnos. Pero desde hoy, desde estos escenarios, enviarles un mensaje a toda la gente que sufre el flagelo de la guerra. Decirles que estamos aquí presentes y que vamos a seguir luchando por todos y cada uno de los colombianos. Y no solamente por los colombianos, porque el mundo está atravesando una situación muy difícil. Y por eso estamos aquí en pie de lucha. Y gracias por invitarnos a estos escenarios y a estos reconocimientos que nos motivan cada día a seguir trabajando. Lo he dicho siempre, la paz es transversal, la paz no tiene color político, la paz es un deber y un derecho de cada ciudadano de construirla y de aportarle a nuestro país y al mundo entero. Por eso hoy estamos siendo llamados todos a que trabajemos desde el escenario en que nos encontremos, a trabajar por la paz, a defender a los más vulnerables, a hablar por los más vulnerables. Por eso siempre desde el Departamento de Nariño levantamos esa voz como una mujer valiente, como una mujer resiliente, que me ha tocado enfrentar muchas adversidades, empezando porque prácticamente a mi familia le acabó el conflicto. Grupos armados asesinaron a mis familiares, pero aún así sigo trabajando y estoy convencida totalmente de que la paz es el camino, que el diálogo es el camino, que no hay otra herramienta para que podamos avanzar en este país, en la recuperación del tejido social. Por eso, cuando el Gobierno Nacional hace esa invitación a trabajar por la paz, estamos ahí, pero hay que hacerle también ese llamado al Gobierno Nacional de que la paz no es por impunidad, la paz es trabajando de la mano de la institucionalidad, garantizando seguridad en los territorios. Y hoy me siento más convencida que nunca de que en los territorios los líderes que están enfrentando esta situación son los verdaderos constructores de paz, que tienen ellos que estar siempre trabajando de la mano de la institucionalidad, que los alcaldes, gobernadores tienen una tarea fundamental en estos 4 años precisamente que ya arrancan el 1 de enero, ellos a trabajar por la paz de nuestro país. La primera autoridad del municipio son los alcaldes y por esa razón hoy, con autoridad moral y política, yo puedo decirlo porque lo hice, porque trabajé, porque garanticé seguridad, porque no me importó hasta entregar hasta mi propia vida por salvaguardar la vida de los demás. Puedo decirlo que sí se puede garantizar seguridad, sí se puede garantizar los derechos humanos. Hablábamos de un derecho tan fundamental como lo es la salud, como lo es la educación. La paz no solamente es el silencio de los fusiles, la paz es la inversión integral que tiene que llegar a los territorios. Cuando una familia tiene condiciones dignas de vida, podemos hablar de paz. De lo contrario, no podemos hablar de paz. Es decir, que nuestra gente pide a gritos seguridad en los territorios. Hoy nuestra gente está sola, hoy nuestra gente está con mucho temor. La inseguridad se ha apoderado de los territorios y por eso nuestra misión como defensores de la paz, como defensores de la vida, tenemos que seguir construyendo ese camino que llevará a Colombia a la paz y a la reconciliación. Muchas gracias. Muchas gracias a Claudia Inés Cabrera. Claudia, a continuación, Marquis Pedraza, nuestra primera vicepresidenta de la vicepresidencia del Senado, te va a hacer entrega de esta alta distinción. Gracias. Desde la alta distinción, mi nombre es Marquis
fortaleza y mucha conciencia social. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Claudia Inés Cabrera por habernos acompañado. Gracias por venir desde Cali y estar acá con nosotros. Bueno, continuamos con este foro en el que conmemoramos los derechos humanos y ahora nos acompaña la doctora María Fernanda González. Ella es miembro de la Mesa de Mujeres del proyecto Madres Migrantes de Bienestar del Consulado de Colombia en Miami. Mira, acá está un micrófono. Vamos a ver si podemos escucharlo bien. ¿Será que hablas ahí y dices que se puede quedar así bien? Anteriormente hago parte de la mesa de mujeres del consulado, la primera mesa de mujeres que existe y somos 6 mujeres, incluyéndome. Hemos trabajado un proyecto precioso para mujeres de la diáspora colombiana para dignificar un poco su vida aquí en los Estados Unidos como madres migrantes. Pero antes quiero como poner un poco en contexto lo que es la migración, lo que implica la migración y por qué cuando yo llegué a este propósito y es acompañar a mujeres que han abandonado su país y que hoy se encuentran aquí en los Estados Unidos. ¿Me están escuchando? Me está llamando Fabio, voy a contestar a ver qué pasa. Un momento, por favor. Fabio, de compartidas la presentación. Él es el ya, yo ya empecé. Ya estoy hablando. Bueno, tranquilo. Déjenme saber, por favor, si pueden compartir la presentación
en este momento para poder dar inicio. Tú la puedes compartir desde tu dispositivo. Ah, perfecto. Muchas gracias. Listo, entonces vamos a ver, compartir. Perfecto. Ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces el proyecto del cual soy parte y lidero se llama Mentalidad de Éxito para Mujeres Migrantes en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque soy una convencida que si desde nuestros pensamientos y nuestras creencias no construimos un diálogo interno favorable para nuestro bienestar, por mucho conocimiento y muchas habilidades que tengamos, no vamos a poder avanzar. Entonces, los fenómenos que más desestabilizan la vida de las personas desde hace muchos siglos es la migración. Cada vez más la posibilidad de migrar, y creo que lo podemos evidenciar con cifras, es mucho más grande. Muchas más personas están abandonando su país por el deseo de mejorar en algún ámbito de su vida. Y muchas personas migran de una manera pues bastante dolorosa, y es por temas de violencia o conflictos que viven en su país. En resumen, esto implica un proyecto que conlleva tener varios duelos.